Yo recuerdo vivamente cuando el presidente invitó a migrantes centro y sudamericanos a venir a México porque aquí había trabajo que se les podía ofrecer. Incluso citó algunas de sus obras faraónicas para hacer ver que había chamba para todos. Y esto, pues, le brillaron los ojitos a los hondureños y a los salvadoreños y a los guatemaltecos y a los haitianos y a todos. Pero el problema es mayor, es creciente y en medio de todo veo la indolencia de un gobierno encabezado por el presidente que está en Palacio Nacional, que no voy a mencionar su nombre, es Lunes, para no amargarles la vida de la semana, pero la indolencia de un señor que teniendo un problema de estas dimensiones no le da con negociaciones políticas entre los países un tratamiento que verdaderamente lleve a que cada quien, cada país, asuma una parte de su responsabilidad. Entonces creo que hay mucho por hacer. Creo que este es un fenómeno que ha sido siempre. Tenemos que darnos cuenta que en el siglo XXI el problema de la pobreza y de los polos de atracción por un sueño diferente al de su realidad son reales. Lo vivimos en Europa con todas las migraciones que están llegando desde diferentes partes de África y que generan tragedias en el mar Mediterráneo que han traído por consecuencia cientos de personas que han muerto en el intento de pasar. O sea, nosotros tenemos un río Bravo como la única diferencia entre un país y el otro, y entre África y Europa hay el mar Mediterráneo, que ha sido el lugar en el que se han protagonizado una enorme cantidad de tragedias. Y cada uno de los países de Europa tiene sus propias políticas de aceptación o de rechazo de los migrantes, por un lado. Creo que el fenómeno migratorio en el siglo XXI, solamente en función proporcional a la población que está creciendo en América Latina y que no tiene una capacidad de participar dentro de un piso parejo en su país de origen, en un trabajo, pues va a hacer que este problema se multiplique y se haga cada vez más y más y más grande. Ahora, no se nos debe de olvidar que al principio de esta administración del presidente que dice que la mejor política exterior es la interior, yo recuerdo vivamente cuando el presidente invitó a migrantes centro y sudamericanos a venir a México porque aquí había trabajo que se les podía ofrecer. Incluso citó algunas de sus obras faraónicas para hacer ver que había chamba para todos. Y esto, pues, le brillaron los ojitos a los hondureños y a los salvadoreños y a los guatemaltecos y a los haitianos y a todos. Por otra parte, también pienso que hay una tremenda, profunda, brutal crisis institucional. México está viviendo una crisis de inoperancia de sus instituciones, y una de las instituciones que nada más con ver a su titular, como es el Instituto Nacional de Migración, nos damos cuenta de que no funcionan, porque mientras que tenemos cientos de miles de casos de migrantes que están arriesgando la vida por el solo hecho de pasar por México, el señor Francisco Garduño se dedica a vender chocolates Rocío. Y por otra parte, acabo de estar en León, en Guanajuato, Carlos, y en León, en Guanajuato, eh, no hay semáforo en la ciudad, que por cierto ya tiene muchos problemas de vialidad porque hay mucha gente. No hay semáforo en León, en Guanajuato, en el que no veas a una familia de haitianos o de guatemaltecos o de salvadoreños o de propios mexicanos, chiapanecos y de otras partes del sur sureste de la República Mexicana que están atorados en León, como asumo están atorados en Querétaro, como asumo están atorados en la capital de la República Mexicana, como asumo que en toda la vía hacia los Estados Unidos se va quedando gente rezagada y gente que de alguna suerte, tarde que temprano, va a generar y está generando un problema de carácter social. Y luego, por otra parte, pues está el tema del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico emplea, no se me olvida, yo creo que a todos lo tenemos aquí en la mente,
la tragedia de aquel asesinato masivo en San Fernando, en Tamaulipas, que fue verdaderamente ominoso, y que pues simplemente fue gente que no se quiso meter con la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada lo rechazó matándolos. El problema del narcotráfico hace del migrante un comercio humano que unos los utiliza para sus fines y otros los utiliza para revenderlos, y todo este tráfico humano, tráfico de órganos, violaciones a mujeres, bueno, en fin, toda esta problemática. Yo cuando veo lo que estaba pasando en Ferrosur y veo, vamos a pensar que cualquiera de nosotros en la mesa tiene un tren que está operando que se llama Ferrosur, y que a la vera del tren hay cientos, hay miles, decenas de miles de personas que se están tratando de trepar a un monstruo de esta naturaleza, como es un tren de estos, con todas las consecuencias que esto implica, pues no me extraña el por qué estas operaciones hayan sido, de alguna suerte, pues por lo menos aminoradas. Pero el problema es mayor, es creciente, y en medio de todo veo la indolencia de un gobierno encabezado por el presidente que está en Palacio Nacional, que no voy a mencionar su nombre, es Lunes, para no amargarles la vida de la semana, pero la indolencia de un señor que, teniendo un problema de estas dimensiones, no le da, con negociaciones políticas entre los países, un tratamiento que verdaderamente lleve a que cada quien, cada país, asuma una parte de su responsabilidad. Entonces creo que hay mucho por hacer. Gracias, Pedro. Pepe Rubinstein. Nos estamos refiriendo a un problema tan complejo que no se me ocurre una fórmula para decir que se puede erradicar. Realmente se conjugan asuntos de pobreza, de necesidad, con asuntos legales. Gente en Centroamérica, Venezuela, Haití, Cuba, que viven en condiciones infrahumanas y que ven que existe un país al que pueden llegar que se llama Estados Unidos y que tienen que atravesar México para poder llegar, pero que si llegan su condición de vida va a mejorar notablemente. Esta gente está dispuesta, por salvar el pellejo, por no morir de hambre donde están, a caminar, a peregrinar, a atravesar frío, calor, lo que fuera, atravesar el México para llegar a la frontera de Estados Unidos y luego ver la manera en que entran. En el camino son esquilmados por oportunistas, por polleros, por aprovechados. Familias que se separan, hijos que se pierden en el camino, muertes, enfermedades. Es un asunto verdaderamente difícil. Y por otro lado, un país que tiene que darle trabajo, que tiene que cuidar a sus habitantes, a sus ciudadanos, que llegue gente que esté dispuesta a cobrar lo que sea con tal de tener algo que hacer. Esa competencia a los ciudadanos de un país, pues tratan entonces de evitar que haya ese tráfico ilegal, pero pues no tienen derecho de buscar una mejor condición de vida quienes no pueden, no tienen posibilidades en sus países de origen. Es un asunto muy complejo, muy difícil. Beatriz Paredes, imagínate secretaria de Gobernación. Es un pedotote. ¿Cómo, con tu talento, con tu experiencia, con tus años, con embajadoras, gobernadora, tu historia, es un desmadre, no hay forma, ¿no? No, sí hay forma. Siempre. ¿Cómo? Siempre hay forma. Quien crea que no hay forma de resolver algo, ya no tiene sentido que existas. Sí hay forma. Es muy difícil, pero siempre hay forma. Primero hay que reconocer que en esta etapa el problema migratorio que enfrenta México lo tienes que abordar internacionalmente.
primero. Claro. Segundo, tienes que asumir que la migración es un proceso de movilidad de la fuerza de trabajo, que así como el capital y la mercancía puede desplazarse, la fuerza de trabajo debe poder desplazarse. Y en ese sentido, tienes que reconocer que hay prácticas que han salido bien, como un programa convenido de trabajadores migratorios para el sector agropecuario, que es el más difícil, que tenemos convenido con Canadá. Es lo que te iba a decir, y muy bien está Con Canadá desde hace más de 30 años, en donde los empleadores canadienses que requieren mano de obra para las cosechas o para las siembras en condiciones climáticas muy difíciles, hacen convenios con regiones que tienen trabajadores mexicanos ya muy bien capacitados, que se van con un contrato, con su boleto de avión, que saben cuál es la etapa, etcétera, etcétera. Hay seguridad social y es uno de esos proyectos de ganar-ganar. Entonces, lo primero que tiene que reconocer Estados Unidos es que se requiere la fuerza de trabajo de la región, porque ni hay jardineros suficientes, claro, ni hay choferes suficientes, ni hay trabajadores, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que asumir que hay que resolver de manera regional la demanda de trabajo y hay que establecer programas regulares de flujos de trabajadores. Y si tú vas regularizando la parte formal y la parte legal, vas aislando el tema oscuro, el tema en donde los polleros y el manejo ilegal de la migración, que es el que es verdaderamente horrendo y deleznable, que te revela la peor condición de la naturaleza humana, sí. Se presenta. ¿Qué es lo que nos sucedió en México de tiempo atrás, no solo estos últimos años, pero es un asunto de las últimas 2 décadas, que se nos mezcló el tráfico de migrantes con el narcotráfico? Entonces, que polleros que traían ilegalmente migrantes, a la hora de llegar a la frontera, les decían, pero para terminar tu pasada tienes que pasar también este paquetito. Y los migrantes que decían, ¿sabes qué? Yo no. Pues te los escabechabas y estaba el crimen ese horroroso de San Fernando y las fosas comunes. Entonces tienes que delimitar y en ese sentido tenemos que lograr que la frontera sur sea una frontera ejemplar. Tenemos que lograr que no pasen en condiciones inhumanas, escondidos en la barriga de los tráilers, a gente hacinada y a niñitos. Tenemos que lograr que no haya trata de niñas para la prostitución en todos los municipios del sur. En fin, claro que se puede. Se puede una estrategia de migración ordenada, regular, con un programa de cooperación regional, y se puede ser absolutamente legal, respetando los derechos humanos, y focalizar el problema donde lo debes focalizar, con los polleros y con los tratantes, y no confundir que los delincuentes son los migrantes. Los únicos que no son delincuentes son los migrantes. Y por otro lado, tienes que tener una política migratoria con personal capacitado, multiplicando las entradas, y tienes que clarificar las cosas con Estados Unidos. No nos toca hacer el trabajo sucio de Estados Unidos. Y esa tiene que ser una definición específica. Como bien dijo Raquel, en términos reales nos volvimos tercer país seguro, aunque lo hayamos negado. ¿Qué quiere decir para quienes nos están escuchando, tercer país seguro? Que aquí nos quedamos disque atendiendo, porque no los atendemos, con aquellas personas que por razones de su burocracia o de las miles de solicitudes no atienden y que les van a dar una cita alguna vez en su vida a estas personas Estados Unidos. Y en lugar de que estén esperando allá,
Pero- nos los retachan para acá y que tienen que esperar aquí. Tenemos, por otro lado, varios problemas. ¿Por qué se multiplicó el flujo? Por lo que aquí se dijo, porque va a haber elecciones en Estados Unidos. Sí. Y tienen una enorme preocupación de que haya cambio de los pequeños resquicios de oportunidad que se generaron en la administración demócrata. Sí, la migración es un tema para la elección. Interna es esencial Muy fuerte. entre los republicanos y los demócratas. Sí, sí. Entonces, piensan que si gana la administración republicana la corriente de Trump, las medidas duras todavía van a ser más graves. Entonces, en ese sentido, se multiplica. O cuando menos quienes manipulan los flujos están utilizando esta argumentación. Y segundo, porque evidentemente las condiciones objetivas en varios de los países de Centroamérica se han agudizado, sí, las dificultades. Y como aquí también ya se dijo, ahora tenemos flujos de Asia, tenemos flujos de África, ¿qué onda? se han multiplicado por las características de que somos un país vecino, pero tenemos que vivir con esa realidad. Y eso supone realizar una cumbre hemisférica, llamar a una cumbre hemisférica, pedirle a cada país que también asuma su responsabilidad. Pero si no vas a ninguna de las cumbres porque no son en Macuspana, pues está muy difícil. La razón por la que no vamos a las cosas de APEC es que Tabasco no colinda con el Pacífico. Exacto. Entonces, pues es Exacto. difícil comprender No sabe dónde la queda. trascendencia Claro. del Océano Pacífico y de